Buenas Muy noches, bien. bienvenidas a esta tercera sesión con la doctora Gabriela González en el curso de Teología Queer. Gracias, Gaby. No, de qué, buenas noches, gracias por seguir acá todavía. Y vamos a empezar, ¿no? Esta vez la lectura, ¿cómo sintieron la lectura esta vez? ¿Más o menos pesada que la de teologías gays, lesbianas o qué pasó? Yo la Lina, cuéntame. encontré más difícil, pero porque deberíamos haber leído el libro desde el principio, porque creo que si hubiera sido desde el principio habría sido como más fácil el último capítulo, pero bueno, en eso estamos, pues vamos a tener que tratar de entender después. No, fíjate que yo lo que había pensado en un inicio era que leyeran el primer capítulo, pero creo que en el primer capítulo iban a estar igual de confundidos y confundidas que en el quinto. Es que es una obra muy particular. A mí me voló la cabeza conocer a Marcela Altaúz-Wright. Justamente ella fue la autora que dio pie a mi tesis doctoral, ¿no? Y a entrarle a estas cuestiones de la teología. Y además es teóricamente muy densa porque jala un montón de cosas, ¿no? Desde la teología de la liberación, que es donde ella se formó, bueno, se las presentó. Esta señora es la que nos hizo la maldad de llegar a este punto. Ella era Marcela Altaúz-Wright, ella nació en el 52 en Buenos Aires y falleció en el 2009 en Edimburgo. Falleció muy joven y bueno, ella era de la iglesia metodista y ella se formó con Croato y Bonino, ¿no? Teólogos de la liberación argentina, ahí muy reconocidos en INCEDET, que creo que acaba de cerrar hace relativamente poco tiempo, ¿no? Un par de años, ¿será? Que era una escuela de teología en donde se hacía énfasis en la teología de la liberación. Eh, entonces, bueno, ella se forma como teóloga de la liberación. Ella trabaja en comunidades eclesiales de base en Buenos Aires, siempre, bueno, también su origen social es de una clase popular, y ella va a tener como toda esa experiencia, después va a estudiar a Edimburgo y ahí consigue sus cátedras, en donde va a dar teología de liberación, teología feminista y hasta teología sistémica llega a dar, ¿no? Y va a tener, tiene varios artículos en español como Marx entra en un bar gay, que además era muy buena con los títulos. Y en ese artículo, por ejemplo, de Marx entra a un bar gay, va a comenzar contando cuál es su experiencia de acercamiento con los teólogos de la liberación y cómo la veían rarísimo por ser mujer, ¿no? Como teóloga de liberación, porque además ella ya venía como con el prestigio de haber dado clase en Europa, pero que el círculo de teólogos de liberación también era muy masculinista y muy cerrado. Y ahí va a empezar a hablar un poco de esta idea de la teología indecente, de la teología no masculinista. Y va a tener como este par de libros, son las obras más conocidas. El que leímos, que es el de Indecent Theology, o la teología indecente, perversiones teológicas en sexo, género y política. Esta es la portada que le dieron en Chile, que es donde está editada por Belaterra. Y miren, aquí está el tatuaje de Cristo, ¿no? En un torso de una mujer desnuda, que ya saben que eso causa mucho ruido en algunos espacios. Y el otro es de Queer God, que creo que nos hemos tardado mucho en América Latina en traducir esta obra. Y bueno, habla de salones de salsa en Europa y una serie de cuestiones que tienen que ver con feminismo, disidencias sexogenéricas, por supuesto teología, ¿no? Es el tema principal, pero siempre va a poner énfasis en escenarios populares y en situaciones en donde se vea muy claro una lógica de mímesis festiva, digamos, ¿no? De lo popular en donde aparece Dios. Entonces, para ella, como todos esos espacios que han sido indecentes o marginales
para las teologías ortodoxas van a ser los espacios en donde va a estar pensando a Dios. Entonces, bueno, ya les presenté aquí a Marcela Altaurraez. Y ella, ¿qué nos va a decir? Ella, de inicio, cualquier cosa que lean, tal vez la parte que leímos es como una en las que viene menos su sentido del humor, pero tiene un sentido del humor muy ácido, ¿no? Pone ejemplos muy curiosos para ir desglosando todos sus supuestos teológicos. Y en ese sentido puede llegar a ser muy densa, pero también puede llegar a hacerte reír bastante, ¿no? Pueden carcajarse un rato en caso de que estén interesadas de ver un poco más en su obra. Seguro, no, lo que sí les aseguro, puede chocarles, puede hacerles preguntarse muchas cosas. Por ejemplo, está la cuestión de la mariología, ¿no? Ella como protestante sí tiene ahí un pleito muy casado con la imagen de la Virgen María, que teólogas católicas, por ejemplo, van a decir, no, es que es un ejemplo de una mujer independiente que toma sus decisiones y ella decide que sí va a ser Madre Jesús. Todo esto, y ella se va a ir así como muy densamente sobre la figura de María en el sentido sexual, ¿no? Pero yo creo que en parte tiene que ver por su, porque es metodista protestante, ¿no? Entonces la figura de María tiene un peso menos duro que para la Iglesia Católica, digamos, o menos, un peso menos fuerte que para la Iglesia Católica. Pero bueno, ¿qué nos va a decir ella? Ella nos va a decir, en general, que la teología nace desde un punto de vista. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de ella en este curso de teología queer? Porque resulta que esta señora que sale de un barrio argentino, que anda trabajando ahí en las comunidades eclesiales de base, que va a encontrar su cátedra en Edimburgo, de repente comienza a conversar con otros teólogos, y ella es uno de los pilares de la teología queer, ¿no? Y uno pensaría que la teología queer viene principalmente de Europa o de Estados Unidos o de Reino Unido, bueno, ella sabe las cosas. Pero ella es una piedra angular y todas las teólogas queer la reconocen como una de las primeras, de las pioneras en pensar en esta idea de la teología queer, ¿no? Entonces, creo que eso no es un dato menor, porque justamente ella va a llamarse heredera o continuadora de la teología de la liberación, pero no en los términos heteropatriarcales ni masculinistas que se había hecho hasta ese momento, ¿no? Bueno, en ese sentido ella nos va a decir, bueno, la teología es occidental, heteropatriarcal y colonial. Este libro sale en el 2000, ¿no? Como 10 años antes de que los discursos postcoloniales o decoloniales pegan tan fuerte en América Latina, ¿no? Ella ya está hablando de procesos de descolonización, que a mí me parece como muy importante, muy interesante, ¿no? Ella va a decir, bueno, es que la teología nace desde un orden occidental y eso tiene que ver con las interpretaciones que se hacen. Es un orden heteropatriarcal porque quienes usualmente han interpretado los textos bíblicos son varones, y además tiene un tamiz profundamente colonial. Se ha organizado a millones de personas, a poblaciones enteras, a partir de un Dios colonial, ¿no? Y en ese sentido, ahí comparte la lógica del Dios Padre o del Dios militarista que veíamos en la primera sesión. Pero también nos va a decir que la teología es un arte incoherente. Es decir, es que el problema es pensar a la teología como, ya que está pensando a Dios como algo que es coherente, lógico y verdadero. En realidad es un arte completamente incoherente, porque está hecha por seres humanos que son atravesados por todas sus condiciones sociales, sexuales, etc. Entonces va a decir, es un arte incoherente lleno de metáforas sexuales. Ella va a poner así todo el énfasis en las prácticas sexuales y en el orden sexual, ¿no? En realidad, estas cosas que nos va a decir acá arriba de occidental, heteropatriarcal y colonial
están denunciando un orden social, un orden político y un orden de interpretación. Entonces, bueno, va a decir, bueno, la teología es un arte incoherente lleno de metáforas sexuales que son imprevisibles e inmorales, sistematizadas a partir de pensamientos políticos. Entonces, ella, por ejemplo, va a decir, bueno, estas metáforas o estas cuestiones sexuales que aparecen en la Biblia son tan imprevisibles e inmorales que tenemos a Eva con un fetiche con una serpiente, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a María, que no era una mujer, sino era una niña, teniendo un hijo de una paloma o de un ente que no entiende qué es, ¿no? Entonces, si se toma literal, en realidad, a los ojos de nuestro tiempo, eso es completamente inaceptable, ¿no? Un acto sexual con una niña o una casi mujer le llama Marcel Althusser, o la cuestión de la serpiente es algo imprevisible, ¿no? Sin embargo, todas esas metáforas sexuales han sido sistematizadas a partir de los pensamientos políticos de la época. Ahí tendría que ver con los cuestionamientos que se han hecho, ¿no? No es que estemos haciendo una interpretación desde nuestro contexto, sí, porque así han sido las interpretaciones de todas las teologías. Y bueno, otra cosa, ella va a decir que detrás de o que toda la teología es un pensamiento sexual o es una interpretación sexual. Porque ella va a decir, bueno, a partir de toda esta sistematización que trae tras de sí el heteropatriarcado, la visión occidental y colonial, se está afincando un control sexual. Va a haber discursos que divinicen al poder. Este control sexual lo que tiene detrás es un ejercicio de poder, ¿no? Es un ejercicio de poder en el sentido de decir, eso está bien, eso está mal, tú lo estás haciendo bien, tú lo estás haciendo mal. Se está organizando socialmente a partir de discursos. Y estos discursos, ¿qué es lo que hacen? Divinizan al poder masculino, en realidad, ¿no? Porque es el poder que puede disponer de los cuerpos y de las acciones de los demás, ¿no? Juzga las acciones de los demás. Aquí les traigo una cita. Dice, la teología es un acto sexual que interviene en la construcción teológica de Dios a través de regulaciones y discursos de control basados en algunas falsificaciones o alineaciones heterosexuales. Es un poco también lo que conversábamos con las teologías gays y lesbianas, ¿no? Es una construcción teológica de Dios que va a decir qué prácticas sexuales están bien o pueden ser consideradas sacras o divinas y cuáles no. Y en realidad estos son discursos de control que van a crear, ella va a utilizar mucho a Derrida, por ejemplo, que van a crear el afuera y el adentro, será lo que digan, ¿no? El adentro son todas esas personas que se consideran decentes, mientras el afuera serán todas aquellas prácticas que se construyen discursivamente desde la teología como indecentes. Entonces ella va a decir, esto es una construcción de una decencia teológica y en ese sentido esa decencia teológica necesita ser deconstruida, desmontada. Entonces lo que necesitamos son interpretaciones pervertidas, ¿no? ¿Qué son estas interpretaciones pervertidas? Ella lo va a explicar de forma muy graciosa, ¿no? Porque primero pone pervertidas y te deja así como, ¿qué es eso? Y en realidad ya cuando lo explica es hacer una versión distinta de, ¿no? Utiliza hasta las raíces etimológicas de la palabra para decir, es una interpretación distinta a la que se ha hecho ortodoxamente. Entonces, bueno, acá está lo que les decía de la decencia, ¿no? Es una forma de ordenar socialmente que además funcionó muy bien para el orden colonial cuando comienza la evangelización en América Latina. Este orden colonial va a decir, ustedes indias o ustedes negras son indecentes y para ser consideradas decentes tienen que comportarse de tal forma, ¿no? Que si lo pensamos en términos de construcción de figuras, por ejemplo, a las mujeres afro siempre se les ha construido como hipersexualizadas, ¿no? Entonces eran como figuras indecentes que iban a quedar fuera. Además, pensando que eran
estos sujetos que se consideraba que no tenían alma, ¿no? Y la discusión, a diferencia de la población afro, por ejemplo, la población indígena u originaria, sí fue construida como sujetos con alma, ¿no? Entonces, bueno, era más fácil que una indígena entrara al orden de lo decente, porque además tenía que ser obediente, tenía que cumplir ahí con ciertas características para ser considerada decente. Entonces, esta idea de decencia va a ser una de las cosas en las que más se insista a lo largo de la obra de Marcela Altaburrait. No es casualidad que se llame la teología indecente, ¿no? Justamente lo que busca es pensar en estas fronteras que se han construido a partir de la idea de decencia para moverlas, para hacer algo con ese orden, ¿no? Y esto también lleva a un cuestionamiento del orden en términos binómicos, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo pecaminoso y lo divino. Entonces, esas divisiones en polos binómicos, van a ser también lo que se pelee con la idea de lo queer. No sé si todas y todos hayan tomado el seminario previo de teoría queer, pero así en general y tratando de simplificarlo mucho, es esta idea de desestabilizar el binomio de género, ¿no? Entonces, un poco de esto va la teología queer de Marcela Altaburrait, que es desestabilizar los binomios en otros términos, como el de decencia e indecencia. O, por ejemplo, ella tiene como formada en teología de liberación, esta lectura de clases. Sin embargo, va a decir, es que hay otra opresión que atraviesa a todas las clases, que es la opresión del orden heterosexual impuesto, ¿no? Entonces, fuera del orden heterosexual impuesto, si eres un disidente sexogenérico, gay, lesbiana, estás fuera de la divinidad, ¿no? Y eso tiene implicaciones en la jerarquía social. Y bueno, en ese sentido, Marcela Altaburrait nos va a decir, bueno, es que los teólogos son como actores sexuales. Y aquí pone un ejemplo que a mí me parece súper interesante, que es el de Paul Tillich. No sé si ustedes ubiquen a Paul Tillich, que era un teólogo de principios del siglo XX, digamos, que va a hablar ahí un poco de teología socialista, pero resulta que su esposa en sus diarios nos deja ver que él le gustan las prácticas sadomasoquistas, le gusta ser un esclavo, ¿no? En el rol del esclavo, además. Entonces ella va a decir, bueno, es que Paul Tillich pudo haber hecho una teología vainilla, una teología sadomasoquista, incluso por acá le llama, podría haber hablado de la salvación del cuero, un poco en broma, ¿no? Por el tipo de vestimenta que utilizan en las prácticas sadomasoquistas. Pero en realidad ella lo que apunta es a decir, el problema es que él hizo una teología sin hacer explícita su práctica sexual. ¿Qué implica hacer una teología dejando de lado lo que tú eres como persona? Implica hacer una separación entre lo público y lo privado, ¿no? Ella lo dice textualmente. Lo que hace Tillich es restarle la importancia de su vida tanto como la de los otros. Si hubiera incorporado esa parte de su vida, le estaría dando la importancia de su vida tanto como la importancia de la vida de los otros, y no continuaría con esas fronteras sexuales en donde se tilda como malo una práctica sexual específica. Al hacer la separación público-privado, nos dirá Altaburrait, hace espiritualidades esquizofrénicas. Es decir, eres un teólogo que plantea un cristianismo heterosexual hacia afuera, además heterosexual, siguiendo todas las reglas de las prácticas cristianas, ¿no? Pero por dentro, tus prácticas sexuales son poco ortodoxas, y esa parte de tu vida no le estás llevando a la interpretación de Dios, ¿no? Entonces eso crea una espiritualidad esquizofrénica, lo que nos debería llevar a la pregunta, ¿quiénes toman decisiones por nosotros? Ella hablará incluso ya en términos un poco más fuertes como prácticas hipócritas, etcétera, pero esta pregunta
a mí me parece muy importante porque cuando dice quiénes toman las decisiones por nosotros, no está hablando nada más de decisiones teológicas o lo que se va a interpretar o desde el lugar del que se va a interpretar, es que estas decisiones teológicas o estos discursos teológicos lo que están haciendo es tomar una decisión acerca de qué práctica va a tener relevancia para acercarse a lo divino y qué práctica no. Qué cuerpos van a poder ser considerados buenos o decentes o puros y cuáles no, ¿no? Entonces, y no es que Paul Tillich sea malo o sea pervertido, ¿no? Es simplemente que hizo una teología alejada de esas cosas que él consideraba poco relevantes relacionadas con sus interpretaciones teológicas. Y bueno, acá es un poco lo de lo bueno está dentro y se excluye lo malo, ¿no? Contra los términos binómicos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Marcela Althusser? Pues la propuesta de Marcela Althusser es esta teología indecente o queer. Acá es un movimiento curioso porque primero se llama queer, luego indecente y luego regresa al queer, ¿no? ¿Qué es esta teología indecente o queer? Es una teología sensual en el sentido en que va a poner énfasis en todos los sentidos del ser humano, ¿no? Por ejemplo, va a tener algunas narraciones del olor a los limones que venden las señoras en el mercado, que no llevan ropa interior, además, ¿no? Ahí va a terminar el libro incluso diciendo, hay que hacer una teología sin ropa interior. Entonces va a apelar a muchas cuestiones sensoriales de las personas, entonces en ese sentido es una teología sexual, corporal, por supuesto, y sexual, que son como cosas que habían quedado en pausa o que habían quedado o habían sido obviadas por otras teologías, incluidas la teología de la liberación, ¿no? Ella hará ahí una crítica a un pobre asexuado, ¿no? La teología de la liberación hablaba del pobre, pero era un pobre sobre el que se hacía la misma tabula rasa que en la colonización, dirá. Es un pobre que no tiene deseos sexuales, es un pobre que no tiene, que no tiene una cultura detrás de sí, como supusieron los colonizadores, al suponer que, por ejemplo, cuando se encontraron con los mayas no tenían todo un acervo cultural detrás, ¿no? Entonces, ahí también pondrá un poco de énfasis. Y bueno, acá viene un poco de la parte que a ustedes les tocó leer. La economía del deseo es una economía social, es decir, todo lo tocante a las cuestiones de cómo la gente desea, cómo lleva adelante sus prácticas sexuales, tienen que ver no nada más con una cuestión íntima, sino con una economía social, es decir, cómo se organiza esto que ella va a denominar el mercado de las almas, ¿no? Este mercado de las almas implica, de inicio, pensar en una idea de organización, otra vez voy a usar la palabra organización, pero es una organización de la fe, ¿no? De la fe y de las personas que ejercen la fe en determinados espacios religiosos. Entonces, las economías del deseo no son neutras, ¿no? Una de las cosas importantes a decir es que estas economías del deseo tienen carices políticos, que también creo que lo habíamos hablado. Cuando a los estados nacionales les pareció conveniente ser natalistas, pues entonces en los discursos teológicos se hizo una interpretación desde el natalismo. Entonces ella va a decir, bueno, lo que vamos a hacer acá es una interpretación teológica desde lo sexual, desde lo popular también, que también es una de las cosas que van a estar presentes en muchos de los capítulos del libro y de los pasajes que ella va a utilizar para explicar. Entonces, bueno, en este cariz popular, ella, como ya había mencionado, va contra el pobre sexuado, ¿no? Va a hablar de las comunidades precarizadas a partir del placer y a partir del abuso,
¿no? No va a romantizar en ese sentido la sexualidad en el entramado social. Ella va a decir, bueno, hay que hacer énfasis en esta ética carnavalesca o en la alegría travesti, pero no vamos a obviar que hay niñas abusadas o que hay mujeres violadas en las favelas. O sea, va a hablar de ambas cosas y a mí eso me parece interesante porque no es una interpretación teológica que carezca de ética o que diga que todo está permitido, ¿no? Es decir, hay un límite en el cuidado de ciertos grupos, ciertas personas, ¿no? Hace como énfasis en este cuidado de las niñas, está contra las violaciones. En ese sentido sí tiene una postura ahí muy clara. Y bueno, esta idea de la ética carnavalesca travesti en realidad es para hablar de cómo todas estas personas disidentes sexogenéricas, en especial las travestidas o las trans, son expulsadas, ¿no? Si lo gay o ella va a utilizar diferentes formas de denominar a los homosexuales en América Latina, pero el que más va a utilizar es marica. Si a los maricas ya los echaban de las iglesias, bueno, a las trabas o a las trans, olvídense, ¿no? En ese sentido, hay que rescatar una ética carnavalesca, ¿no? Lo que les comentaba de esta mímesis festiva. Y ella va a utilizar algunos ejemplos que traigo también acá arriba, que son las reinonas que van a rodear a los cristos de los carnavales, ¿no? Entonces va a decir, bueno, es que es un Cristo en un carnaval popular porque no porque se estén burlando, sino porque muchas personas de esta comunidad nunca han dejado de creer y el carnaval es la única oportunidad que tienen de representar lo que creen de forma travestida, ¿no? Entonces se pueden travestir como María, como Jesús, como María Magdalena o como un montón de otras figuras en las que creen solo en época de carnaval. También otros de los ejemplos que va a utilizar para hablar del fervor popular en esta ética travesti, digamos, son Santa Librada y la difunta Correa. ¿Por qué para ella van a ser importantes este tipo de fervores populares? Pues por lo que representa cada una. Por ejemplo, Santa Librada o Liberata, resulta que es una santa popular a la que le creció barba. Aquí no me traje una imagen en donde es una mujer barbuda, ¿no? Esta santa se supone que llegó a ser barbuda porque se resistió a casarse. Entonces se resistió a casarse, dejó de comer y le creció barba, ¿no? Ella le pedía, Dios, que mi papá no me obligue a casarme con este sujeto con el que me quiere casar. Entonces hizo ayuno, le empezó a crecer barba y el tipo con el que no se quería casar le rompió el compromiso de boda, ¿no? Entonces se supone que es una santa que ayuda a las malcasadas, dicen, o a los casos muy difíciles. Y Marcela Altaurret va a hacer la interpretación de esta santa como una santa travesti, una santa trans, porque empezó a ser barbuda, ¿no? Y con eso nos dirá, Marcela Altaurret rompió el régimen heteronormativo de su tiempo, y eso para su tiempo. Bueno, hay diferentes interpretaciones del origen de esta santa. Hay algunos del siglo XVIII, hay algunos del siglo XIII, entonces hay como varias figuras que parece que se acercan a esta idea de Santa Librada, pero Marcela la rescata porque va a hablar como de esta figura que no era mujer en término tradicional, pero tampoco era hombre, era una santa trans, y es una santa popular muy socorrida, ¿no? Para distintos milagros. Y luego está esta otra, que es la difunta Correa, que no es una santa reconocida por la Iglesia Católica, y acá Marcela Altaurret va a rescatarla porque es una mujer que salió huyendo porque sufría el acoso de algún mando policial de su localidad,
San Juan, no sé exactamente en dónde está en Argentina, a lo mejor al rato me ayudan. Y pues, su esposo se había ido a la guerra, ella sale de su pueblo huyendo del acoso a buscarlo, y en el camino fallece, pero lleva a un lactante en brazos. Cuando la encuentran, el cadáver ya tiene varios días de fallecida, pero sigue alimentando al bebé, ¿no? Entonces el bebé se mantiene vivo. Y Aldous Wright la rescata como parte de esta teología indecente porque es una santa con pechos afuera, ¿no? Lo que siempre se ha censurado por parte de la teología, en ese sentido que es el cuerpo femenino, está ahí presente, ¿no? Y es causa de devoción popular. Entonces ella nos dirá, bueno, es que la devoción popular siempre ha tenido esta cuestión de sensualidad, esta parte, esta corporalidad presente y esta sexualidad que ha retado el binomio de género, ¿no? En el caso de Santa Librada y en el caso de Difunta Correa, que es representada en un sentido también muy menos cubierto al que se utiliza, ¿no? Es decir, son santas con cuerpos expuestos, cosa que pocas veces se ve, además de ver al Cristo crucificado, ¿no? Entonces ella será como estas figuras que jale para hacer la interpretación de una ética carnavalesca o travesti para pensar a lo divino. Y en ese sentido ella va a hablar de homosexualizar a Dios, ¿no? Pero ¿qué implica homosexualizar a Dios? Bueno, en Dios queer es quitarle el género, ¿no? No es el Dios Padre del que se había hablado, e incluso esta idea de lo travesti, no sé si a ustedes les resuena, pero a mí me resonaba mucho a esta cuestión con del dios cornuno y los sacerdotes travestis, ¿no? Es otra lógica de acercarse a lo divino, que ya después fue construido como algo cercano al mal o a lo diabólico. Fue una construcción histórica, pero es una lógica de divinidad distinta. Entonces creo que ahí, y por eso empecé con esa interpretación de las lógicas de leer la divinidad desde la diosa madre, el dios padre militarista y el dios cernuno, ¿no? Porque creo que este dios cernuno que siempre está poco presente en las interpretaciones teológicas es un poco de lo que se trae en esta idea de la mimesis festiva en torno a Dios y a lo popular, ¿no? Porque además esta mimesis festiva no tiene sentido si no se anuda al fervor popular y al quehacer popular, ¿no? A estos momentos en donde no nada más se está siendo explotado o explotada, sino que la gente se está uniendo en una celebración, ¿no? En un momento de gozo. Y bueno, esta idea regreso a la idea de homosexualizar a Dios. Primero es sacarlo de esa idea de que Dios es hombre, ¿no? O que es igualmente, lo que quiere no representar a Dios en términos de varón heterosexual como se ha realizado históricamente. Y ahí ella va a desarrollar sobre todo esto en este libro de Teología Indecente con Cristo, ¿no? Va a hablar constantemente de Jesús marica o de un Cristo gay, ¿no? Pero hay una parte que a mí me parece interesante que es en donde explica por qué hace estas cosas. Ella dice, bueno, el Cristo hetero, conocemos el Cristo, o un Cristo gay, o un Cristo bi, o un Cristo trans como el de los carnavales, en realidad lo que están haciendo, o la idea de pensar a Cristo en estas múltiples posibilidades sexuales, es ubicar en el espacio-tiempo de la experiencia de una comunidad. Y ubicar en el espacio-tiempo de la experiencia de una comunidad a un Cristo que no sea hetero, sino que sea gay, o sea bi, o sea trans, implica abrirle la puerta a todas las comunidades que justamente se habían quedado fuera de lo que se consideraba decente o divino, ¿no? Entonces lo que trata es de romper los límites binarios.
Se trata, y también a mí me parece como una parte muy bonita, esta en la que dice, se trata de un Cristo que responda a los raros, ¿no? Y al final, a los raros o queers, pero al final, todos los que estamos fuera de de los modelos ortodoxos de decencia que ha creado la teología, somos todos, todas, todes, ¿no? Es decir, al final, si lo queremos pensar en términos más tradicionales, todos somos pecadores, ¿no? Entonces, queers somos todos, todos somos raros, todos estamos fuera de esos modelos inalcanzables que se han construido a partir del heteropatriarcado, la idea de colonial, heterosexual, de construir a un Dios que además corresponde a parámetros eurocéntricos, occidentales, etc., ¿no? Y bueno, además y a mí me parece como que en realidad aquí está parte de la potencia de estas interpretaciones teológicas populares que hace, ¿no? Ya quedaron fuera los pobres, ya quedaron afuera las mujeres. Ella va a ir también desgranando un poco de la teología feminista, pero también va a ser una crítica a la teología feminista, porque va a decir, bueno, el problema es que muchas teólogas aceptan muchos de los supuestos sexuales y de ordenamiento patriarcal para ser aceptadas dentro de esa comunidad, ¿no? Como una teóloga, para ser reconocida como una teóloga. Y bueno, al final a mí me parece que como el núcleo más interesante de su trabajo en términos teológicos es esta idea de homosexualizar a Dios, porque implica de inicio abrirle la puerta a comunidades que han sido excluidas incluso por algunas teologías feministas más tradicionales, ¿no? Que sí buscan darle su lugar a las mujeres, pero a una feminidad también muy cerrada, digamos, ¿no? No a lo feminizado, o sea, no a lo trans, no a lo travesti, no a lo bisexual, no a lo gay afeminado. Y la otra cuestión es también recordar que muy pocas personas cumplen con las expectativas de lo que marca una normalización teológica y un ordenamiento sexual específico, ¿no? Y bueno, hay otros temas que se van a tratar a lo largo de la obra de Marcial Artaud Wright, como la cuestión de la resurrección como salida del binarismo. Es decir, ella va a hablar ahí de las salidas del closet, de las personas lesbianas, gays, maricas, o como quieran identificarse, como una especie de resurrección. Es decir, están aceptando su ser y en ese sentido también están aceptando lo que la divinidad ha construido en ellos, ¿no? Entonces ahí será un tema que va a estar presente además en la teología gay cuando viene la ola de VIH, también la resurrección va a ser un tema que les interese. Otra de las cosas es que va a compartir el método con la teología de la liberación, por ahí lo va a tratar en algunos apartados de esta teología indecente, el ver, juzgar y actuar. Y ahí también será muy crítica con la teología de la liberación. Dice, sí, el problema es que vieron, juzgaron y actuaron desde su punto de vista, ¿no? Ella va a hacer una crítica que a mí me parece muy, muy interesante y de las mejores críticas que se le ha hecho a Enrique Dussel, por ejemplo, cuando Dussel habla en su filosofía de la liberación, en la parte de la erótica de la liberación, solo en términos binarios, ¿no? Y solo del encuentro hombre-mujer. Entonces, Dussel va a decir que ni los homosexuales ni las lesbianas entran dentro del proyecto de liberación latinoamericana. Esto se va a ir modificando con los años. Si revisamos la edición del 77 de la filosofía de la liberación, lo ha ido modificando, lo ha ido ablandando, digamos, conforme pasan los años en las reediciones, y ahora ya es un poco menos duro, pero sí había ahí una cuestión un tanto homofóbica y lesbofóbica en la filosofía de la liberación, al menos en la primera edición, que era devastadora, ¿no?
Y ahí Marcel Althusser le va a cuestionar mucho este orden, porque en realidad le va a reconocer la construcción política que hace, pero también va a disputarle estas cuestiones de la homofobia. Y otra de las cosas que también me parecen relevantes de leer a Marcel Althusser, además de las cuestiones sexuales que son las más llamativas, o esta idea de indecencia, o esta idea de interpretaciones promiscuas, ¿no? Por ejemplo, va a hablar de promiscuidad en términos de interpretaciones, pero tiene que ver un poco con el lenguaje que ella ha decidido utilizar, ¿no? Utilizar un lenguaje sexual para hablar de una interpretación teológica es algo que ha escandalizado a mucha gente, ¿no? Y bueno, pero al final, también dentro de todas las cosas que ella va desgranando, va a hacer énfasis en los principios que a ella le parecen más importantes en el cristianismo, ¿no? Que son justicia, paz, amor y solidaridad. Ahí también hará una crítica a la homosolidaridad dentro de las iglesias, ¿no? Dirá, el problema es que la solidaridad no se ha entendido en un sentido amplio, sino en un sentido de solidaridad entre varones que deja fuera todas las diferencias, porque así se mantiene la jerarquía eclesial, ¿no? Pero para ella las ideas de justicia, paz, amor y solidaridad van a ser como las cuestiones más importantes a leer en términos teológicos, en las exégesis bíblicas o en alguna otra cuestión teológica, cristología, etcétera, ¿no? Por ejemplo, con la cristología, la solidaridad con las comunidades excluidas, para ella va a ser así, como lo básico, ¿no? Porque todos estos gays que han mantenido su fe y que tienen como único amigo al final de sus vidas, cuando están empobrecidos, cuando están marginados socialmente, es a Jesús, ¿no? Jesús es su único amigo, y en ese sentido tenemos que darles el mismo acompañamiento que les da Jesús a partir de la idea de solidaridad. Esta idea de amor, por ejemplo, está muy ligada a la idea de amistad que tenía la teología erótica o la teología gay, ¿no? Ahí va a mantenerse también un poco sobre esta cuestión. Y bueno, ¿qué otra cosa? A mí me parece que una de las cosas también interesantes de la obra de Althusser es su capacidad eh, de juntar muchas cosas que en ese momento a mí podrían haber parecido muy difíciles de empatar, ¿no? Entonces, por ejemplo, está utilizando a un montón de teóricas feministas que van a eh, que pueden ser consideradas incluso en nuestros días como muy radicales, como Adrienne Rich, que habla del régimen heterosexual, como un régimen de organización política, ¿no? Por ejemplo, Adrienne Rich en América Latina la han tomado como base algunas teólogas negras antirracistas lesbianas, ¿no? Para decir, es que el régimen de ordenamiento heterosexual es un régimen político a partir del cual nos han mantenido en subyugación durante siglos, ¿no? Pero también va a dialogar con Althusser, ¿no? Con Luis Althusser, pensador marxista que va a poner mucho énfasis en la ideología para hacer interpretaciones teológicas, con Judith Butler, que es como de las bases de la teología queer. Y si revisamos su bibliografía, por ejemplo, tiene a Bataille en la cuestión de lo erótico, tiene a Barthes, también va a tomar ahí a muchos estructuralistas, por ejemplo, va a citar constantemente a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Que una es
famosa por su teoría de la agonística y el otro por su teoría acerca del populismo, que son pensadores, que son teóricos políticos como muy trascendentes durante los últimos siglos. Tiene, por ejemplo, a Baldwin y a Fanon, que son pensadores que van a tomar un montón de personas que se dedican a los estudios antirracistas. Tiene a poscoloniales como Baba, ¿no? Entonces, la cantidad de personas, de pensadores y de corrientes filosóficas políticas con las que va a estar dialogando para construir su apuesta teológica es increíble, ¿no? A mí sí me parece, cuando estaba ahora revisando, bueno, con quién se está peleando, a quién está nombrando, a quién está rescatando, o sea, va desde Marx, pasa por Tillich, pasa por un montón, Gustavo Gutiérrez, por supuesto, ¿no? Bonino, Croato, va también por ahí a hablar de Lina Bola. Entonces, no es una obra de algo que se le haya ocurrido Gramsci, que se le haya ocurrido un día, ¿no? Y que haya empezado a decir, sí, ahora vamos a hablar de la diversidad en la teología. No era una cuestión que se haya tomado por moda, es en realidad una teología que va sistematizando la experiencia, porque además ella lo narra desde que trabajaba en las comunidades de base en Argentina, cómo estaban dispuestos los barrios, cómo le costó trabajo ingresar a una escuela de teología, ¿no? Siendo mujer, cómo trataban a las mujeres en las escuelas de teología. Toda la experiencia la va sistematizando a la luz de un montón de teóricos y teóricas para construir una apuesta teológica, ¿no? Y a mí me parece que también hay que darle muchísimo crédito por eso. No es una ocurrencia, pues, como puede ahí calificarse a veces desde quien quiera denostar este tipo de trabajos, ¿no? E incluso va a hablar por ahí de interpretaciones socioteológicas, es decir, tiene la formación teológica y filosófica suficiente para sustentar estas cosas, ¿no? Acá por el tiempo y también por todo lo que se tiene que discutir, a lo mejor parece, no sé si llega a parecer como muy simple, pero es un trabajo muy interesante, es un trabajo que trae consigo experiencia, sentido del humor y mucho trabajo teórico, ¿no? Entonces a mí me parece como una autora que se tiene que revisar necesariamente si estamos tratando de entender de qué va la teología queer, ¿no? Y pues bueno, yo hasta aquí le dejo para que conversemos un rato. Adelante, si hubiera comentarios, preguntas, podemos hacerla. Sí, Lina. Sí, ¿por qué, digamos, el título de homosexualizar a Dios? Yo creo que entendí más o menos de que se trata de una diversidad, de acoger a los demás, pero ¿por qué homosexualizar? O sea, ¿esa es expresión de ella? ¿O tú le pusiste ese título? Y si lo puso ella, ¿qué significa exactamente? ¿Por qué no pudo ser otra expresión? ¿O es para provocar? Lo puso ella. No, yo no soy tan hábil ella era muy buena para elegir las palabras exactas, ¿no? O sea, cuando dice, vamos a pervertir la teología, una dice, ¡ah! ¿Pero qué es esto? Ya cuando la lees dices, nada más quería que le siguiera, ¿no? Y bueno, esta idea de homosexualizar a Dios, yo creo que sí, en buena medida era para provocar, porque si a lo mejor a una persona de pie esta idea le salta, imagínense,
a las, a las partes más ortodoxas de la teología o a las partes más altas de la iglesia, ¿no? O de las iglesias. Es un escándalo absoluto. Entonces yo creo que en parte sí lo hizo para eso, para llamar la atención sobre los desarrollos teológicos de mujeres y de personas de las disidencias sexogenéricas. Pero también creo que es un movimiento en el que se piensa en cuál es la representación de la divinidad. Es decir, si siempre se representa a un Dios varón pensado como un Dios padre, entonces, y si se tiene como esta idea general que el humano es un reflejo de Dios, entonces sigues dejando fuera a todas esas diferencias, ¿no? Sigues manteniendo las fronteras de exclusión. Al decir, vamos a homosexualizar a Dios, a quienes nos salta primero, pues a quienes somos hetero, ¿no? ¿Por qué? Porque pensar en un Dios, marica o en un Cristo marica, como ella lo dice, implica, bueno, entonces yo quedo fuera o quedo dentro de la divinidad, entonces yo me parezco a Dios, me tengo que volver gay, no me tengo que volver gay, ¿qué tengo que hacer? ¿No? En realidad, homosexualizar a Dios nos coloca ante un cuestionamiento de inicio a todas las personas, ¿no? Bueno, si Dios es gay y si los hombres estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o los seres humanos, ¿no? No los hombres, los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, caray, ¿cómo es que yo quedé fuera de Dios? ¿No? O entonces soy gay, o me tengo que volver gay para ser aceptado por Dios. Y fíjate, en un movimiento nada más, o sea, en una frasecita así como homosexualizar a Dios, te puede hacer reflexionar o puede hacer reflexionar a las personas en general acerca de lo que implica heterosexualizar a Dios, es decir, lo que se ha hecho históricamente. Suponer a un Dios heterosexual, varón, padre, ¿no? Entonces, sí es en un sentido de provocación para, para ciertos espacios teológicos, me parece, pero también es una cuestión de reflexión personal para quien se acerca o se dedica a la teología, ¿no? Si homosexualizamos a Dios, entonces todos los que no somos homosexuales o no nos reivindicamos como tal, nos preguntamos, caray, ¿me tengo que volver entonces gay para ser parte de la divinidad? No, o sea, Dios de todos modos me va a querer. Es que entonces cuando heterosexualizamos a Dios, o sea, lo que ella está planteando es, detrás de toda teología hay un planteamiento sexual, hay un ordenamiento sexual, ¿no? Entonces, cuando hay un ordenamiento sexual, esto implica jugar con esta idea de qué se identifica con lo divino y qué es lo que no. Entonces, decir Cristo marica puede sonar muy duro, ¿no? Es que el Cristo marica. Pero bueno, cuando piensas, ¿qué implica un Cristo hetero? Pues es un Cristo tradicional con el que todas las que no somos disidentes nos identificamos. Y eso nos da paz, pero no le da paz a los que quedan fuera. Es decir, es un movimiento de construcción de fronteras. Yo creo que decir homosexualizar a Dios es hacernos entender cómo se construyen las fronteras de lo que queda excluido o no dentro de la idea de lo divino. No sé si expliqué o hice más bola. Cuéntame. No, sí, creo que logro entender la idea. Lo que pasa es que lo estoy viendo desde otra perspectiva, pero sé que tengo que meterme en esta perspectiva de teología queer. Pero yo digo, ¿por qué tendríamos que tener imágenes de Dios? O sea, claro. en realidad, ¿por qué tiene que ser teísta? O sea, ¿por qué la espiritualidad tiene que ser teísta? Estoy en otra situación. Por eso preguntaba exactamente esto de la homosexualización de Dios. Porque estamos hablando de Dios, pero no necesariamente tiene que ser teísta.
Ya, No, sí, no, está bueno, porque además no necesariamente tiene que ser tampoco un dios antropomorfizado, ¿no? Pero creo que ya más bien lo hace para llamar la atención sobre las comunidades que han sido excluidas por su sexualidad. Sí, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ah, Lina. Es pero, Dani. ¿Qué pasó, pero, Dani? este, No, ¿quién iba a hablar? Ana. yo, pero además las siento muy irónica. Tiene una ironía fina, y con ese sentido del humor, pues puede decir barbaridades y nos hace reflexionar. Eso es lo que yo he sentido con su lectura. Sí, es que sí, justamente Ana, ¿no? O sea, se va a los extremos Sí, y entonces, a mí me daba mucha risa ahora que lo releía, lo de la salvación del cuero, ¿no? Cuando pone el ejemplo de sí, Tillich y que Tillich era sadomasoquista y entonces dice, pues es que hubiera hablado en la teología de la salvación del cuero. O sea, ¿cuál es sí, salvación del cuero, no? Que además en el sentido latinoamericano, pues también tiene que ver con el cuero, la piel, ¿no? Y con este juego de los, de la vestimenta o de la poca vestimenta de los que practican el sadomasoquismo, ¿no? ajá, Entonces son esos juegos que, como dices, pueden sonar a barbaridades, sobre todo desde el punto de vista teológico, ¿no? En donde la gente suele ponerse muy seria, ahí, tratando además de ser muy coherentes, ¿no? Porque no hay una forma de comprobar a Dios más que lógicamente, ¿no? Entonces, por eso, ahí la teología sistémica tiene el sentido, ¿no? No tenemos forma de comprobar a Dios más que lógicamente, y llega una señora teóloga, que nos dice la salvación del cuero, pues sí, es claro. como, ¿no? Hay un impacto, pero sí, cuando a lo mejor le cachamos a su sentido del humor, pues ya podemos ahí, tener esta relectura incluso de ella, ¿no? Ujú, sí. Sí, gracias, Ana. Dani. Gracias, Gaby. No, pues me fascinó Altus Red. Yo había escuchado de ella y nunca la había leído, pero se me hace increíble justamente por todo lo que has dicho tú y han dicho también aquí, cómo combina autores, corrientes, de manera además muy creativa, muy incisiva. em, y algo que me parece interesante que he estado pensando, bueno, seguramente ya lo dijeron, no es que se me haya ocurrido, cómo estas antropologías, por decirlo de manera muy clásica, una antropología siempre tiene como una correspondencia en una teología, ¿no? O en imágenes de Dios, o cómo interpretamos a Dios. Entonces, esto que preguntaba Lina y lo que decías me parece muy interesante porque cambiar la idea de sujeto, o cómo es el sujeto cambia también inmediatamente cómo pensamos que es Dios. Y eso se me hace increíble. Yo no sé si hay alguna propuesta de Altus Reid o de alguien más que haga esto explícito y que proponga, con todos los riesgos que eso puede tener, una imagen de Dios como alternativa, ¿no? Bueno, aquí tenemos esta idea del Cristo gay, ¿no? Eh, pero claro, o sea, pensamos, ¿no? Entonces, ¿qué es Dios, no? Si Dios, si todo esto es parte como del sueño de Dios, por decirlo de manera un poco cursi, pero entonces, ¿qué es Dios, no? Me hace bonito eso. ¿Puedo decir algo? Por eso yo he Sí, hablado un Lina. poco del no teísmo. Entonces, esa es otra corriente. Y hay autores, por supuesto, tienen los mismos problemas,
que han tenido siempre cuando surgen nuevas perspectivas y nuevas formas de reflexión. Y el no teísmo es una de ellas. Sí, es que en realidad la cuestión acá es que a lo mejor este intento de no teísmo es muy claro para las comunidades que tienen formación teológica, pero no es tan claro para los feligreses, ¿cómo llamarlos? Los feligreses no adoctrinados. formados, o sin formación teológica, ¿no? Que nada más fueron saben lo básico, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor podríamos hacer el corte, ¿no? Se puede tener esta discusión del no teísmo o de el no antropomorfizar a Dios en los términos que conocemos, desde una discusión teológica. ¿Qué hacemos con los creyentes de a pie, con los feligreses de a pie que no tienen esta perspectiva y que solo conocen esta idea de Dios Padre con las pinturas italianas que nos han formado y que están presentes en toda la propaganda, digamos, toda la propaganda eclesial, ¿no? Bueno, hay algunas iglesias que no son tan... Es que es un proceso. Entonces, yo creo que es un poco, por eso digo, es un ejemplo. No digo que eso sea la verdad, ni mucho menos, pero es un proceso dentro de toda esta reflexión de que también se puede sentir y vivir la espiritualidad de forma distinta, fuera de lo que son esas estructuras teológicas, normativas y de Dios. Entonces, claro, hay también en las personas, en la interioridad, también aunque no se diga, no se exprese, porque a veces es muy difícil hacerlo, pero hay un sentido de espiritualidad que no tiene que ver con las imágenes. Entonces, eso, digamos, es como un paso que podría ser. O sea, yo lo planteo simplemente, no tengo la respuesta ni mucho menos, sino que digo que también es otro intento por tratar de vivir la espiritualidad de una forma diferente y no con esa imagen tan fuerte y poderosa de una enseñanza tan rígida que hemos tenido. Sí, exacto. Entonces, y por ejemplo, yo creo que Althaus Reid le hablaba a teólogos y teólogas, pero también buscaba como otro tipo de públicos, ¿no? Que también es lo interesante. No sé si tanto públicos no formados, pero al menos sí moverse en otras academias, en otros espacios políticos. Y eso creo que son poquitos y poquitas las teólogas que han conseguido cómo hacer eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Y bueno, Dani, esto de alguien más que esté haciendo estas cosas, después de esto, en Edimburgo, en donde ella daba clase, van a empezar a hacer más reflexión teológica en este sentido de teología queer. Y en América Latina, en el 2008, un par de años después de que ella falleciera, se hizo un encuentro en torno al legado de Marcela Althaus Reid, ¿no? Y por ejemplo, ahorita pienso en Hugo Córdoba, creo que él ha trabajado muy constantemente esta idea de la teología queer. Hoy se me va el nombre de pila, pero se apellida Muskdov, un brasileño que también está trabajando en teología queer. Hay por ahí algunos grupos, hay un grupo que bueno, ya hay grupos, por ejemplo, si buscas en internet, ahorita no lo tengo a la mano, pero en donde, ¿cómo se llaman? De teólogos queer, que tienen la sede en Chile. No me acuerdo si se llama Manzana Disidente o algo así. Ellos y ellas también están trabajando sobre eso. Las ovejas rosas, creo que se llaman, están también trabajando desde la idea de las disidencias exogenéricas sobre la teología. Entonces son todavía poquitos, o sea, si lo tomamos
como en esta visión amplia dentro del continente. Todavía son poquitos, pero ya hay gente que está trabajando sobre eso, ¿no? Entonces, eso ya de inicio es también tratar de sacar de los espacios tradicionales la reflexión teológica primero, y en segundo, hacer visibles a las comunidades disidentes exogenéricas que quieren ejercer su fe en una forma públicamente más amplia, ¿no? Entonces ahí van, son poquitas, pero ya están, creo que siendo cada vez más visibles. Amisadai. Hola Gaby, hola a todos, todas, todes. Hola. Ahorita quería comentar sobre lo que estaban platicando, o bueno, lo que intervenía Lina, ¿no? De las imágenes que tenemos sobre Dios y a lo mejor un poco sobre la propuesta que hace la autora sobre un Cristo homosexualizado, creo era la palabra. Y creo que es muy interesante lo que dice Lina sobre por qué tenemos que hacer una imagen de Dios para empezar, pues, antropocéntrica, pero yo quería agregar algo de por qué considero, en mi opinión, que es importante que a lo mejor intentar hacer esa propuesta de la autora, ¿no? De poner en la mesa a un Cristo así, porque muchas veces se ha silenciado a esta comunidad, ¿no? Y ahora que están tratando de formular una teología desde su realidad, desde su dolor, desde todas sus vivencias, creo que darles la voz de poder elaborarlo, ay, no sé, como que siento que va a salir algo mágico de ahí, que si nos cerramos a no permitirles dar la voz, nos estaríamos perdiendo de un gran tesoro, no sé, eso es como lo que quería comentar. Y también, por otra parte, sé que hablar como de un Cristo homosexualizado es algo muy, pues, hacerlo como abiertamente y a lo mejor no en estos espacios donde sabemos que vamos a estudiar esto, es algo como muy sorprendente, muy escandalizador, etcétera. Porque no sé si... Hasta de herejes nos pueden acusar. Sí, exacto. Porque no sé si se acuerdan que hace, creo que fue en el 2019, que un artista mexicano, Fabián Chairés, creo es, se atrevió a hacer una pintura de Zapata, ¿no? Así como todo sexualizado y hubo un buen de problemas, manifestaciones, muchas personas que eran de la comunidad LGBT, salieron heridas de ahí porque, sí, o sea, salieron heridas físicamente, ¿no? Entonces me pongo a pensar si esa figura que es Zapata pudo lograr, o sea, hizo eso, ¿qué pasaría si nosotros nos atreviéramos a decir algo sobre Cristo, ¿no? Algo así. No sé, me hace una... No sé ni siquiera cómo lo podríamos hablar con los demás, ¿no? Y ya solo era. Sí, es bien Gracias. complicado. No, yo estoy de acuerdo contigo, Ami. Mira, acá compartí al Zapata que causó escándalo. Bien dices, es que a mí me parece que este ejemplo da en el clavo, ¿no? Así ya estamos en el 2021, las nuevas generaciones ya tienen más apertura, pero en realidad en lo público, un ícono de la revolución, que después ya el pintor Chairés tuvo que decir que no era Zapata, sino era un revolucionario cualquiera con bigote, porque además la familia de Zapata se enojó mucho, ¿no? Si este tipo de representaciones causan escándalo, entonces pensar en un Dios homosexual, o en un Cristo gay, o en un Cristo bi, o en un Cristo trans, como dice Marcela Altaurret, pues es muy fuerte en discusión pública, ¿no? Porque además, insisto, personas no formadas en teología, ahorita estamos pensando en una comunidad que tiene una formación teológica, ¿no? Pero si nos salimos de acá,
y le comento a un vecino, a una vecina que está formado más dentro de las tradiciones más cerradas, seguramente la golpeada voy a ser yo y ni siquiera es que yo salga siendo queer, ¿no? Entonces, es muy duro. Y también ahorita, a mí cuando te escuchaba se me olvidó que les iba a leer una cita textual que a mí me parece como muy, muy dura y muy clara y muy hacia donde va Altaúz Wright, justamente después de hablar de el Cristo heterosexual, gay, el del lesbianismo, el transexual y otros, eh, que ella dice, no necesitan ser exclusivos, es decir, no es que Dios solo vaya a ser para ellos, es para abrir esta idea, pero esta cita me parecía como muy esclarecedora, ¿no? Dice, también podemos considerar un Cristo transexual que integra en su propio ser la opresión e injusticia que sufre una persona cuando género y sexualidad se dislocan en su cuerpo. El bicristo lo asume todo en su vida, privación económica y marginación social, exacerbadas por una especie de excomunión heterosexual de Dios, como la que enfrentan los que disienten en política sexual. Enajenado del amor, no solo del divino, sino el que crece con la solidaridad de las comunidades y el prójimo, este Cristo más grande supera el esto o aquello, porque son muchas las identidades sexuales para las que no tenemos nombre. Es decir, es esta idea de hay que decirle manica o hay que decirle homosexual, porque eso nos abre para entender que ellos ya han sido precarizados, oprimidos, excluidos, que además son las características también con las que bíblicamente se construye la idea de pueblo de Dios, ¿no? Sin embargo, nunca han sido consideradas pueblo de Dios. Entonces, es como este juego, ¿no? Decir Dios trans o Dios bi, no es para decir que de verdad lo sean, es para hacer el llamado hacia esas comunidades, que además hay comunidades de fe ahí, ¿no? Que han sido pasadas por alto o han vivido clandestinamente su sexualidad también. Bueno, y hay, por ejemplo, esta cita y esta parte del Cristo gay y así, esta cita es de la página 168, les mandé el PDF completo por si les interesaba seguirle, y viene en el apartado que se llama Algunas perversiones teológicas. Obscenidad número 1, bicristo. Entonces, para que vean que no es tan terrible como suena. Muy bien. Iván. Hola, buenas noches a todos. Hola, Gaby, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, al igual que la compañera Amisadai, quisiera agregar algo a esta parte del Cristo homosexualizado. Pues, por supuesto que suena muy fuerte para lo tradicional, pero bueno, yo pensaría, no sé, discurriría que pues una teóloga con una trayectoria tan grande y con tanta experiencia, ciertamente tenía una intención al proponer una idea así. Y quizás esta intención pues, sea la de pues, provocar justamente, pero para ir más allá, hacia pensar en un Dios que el cual no tiene género, en realidad en esencia no tiene género. Entonces, claro, Dios es hecho hombre, de manera radical Dios es hecho hombre, y como tal tendría que tener un género, pero pues al mismo tiempo es Dios. Y como Dios, pues Dios no tiene ningún género. Así es como yo podría, quizás, a mí me provoca, por supuesto, ver todos tenemos pues esta parte inculcada de nuestros padres, nuestros abuelos, y pues así es como yo podría interpretar esa intención de Altaúz Wright, ¿no? De ir más allá, de pensar en un Dios que en realidad en esencia no tiene género y es un Dios para todos, para todos los que nos sabemos hijos de Él, ¿no?
Es lo que me gustaría, bueno, lo que quise agregar a esto que nos comenta la compañera Misaday. Ahora, tengo una pregunta. Quisiera abundar un poco en esto que nos comentabas en tu presentación acerca de lo que menciona Altaús Ray del pobre asexuado. Dice, ahí no distingo, quisiera preguntarte, no distingo si está diciendo, si está haciendo como un diagnóstico, ella, de que por esta opresión teológica heteronormada, el pobre termina siendo asexuado, o sea, es un diagnóstico, o es que la teología sexual tradicional concibe al pobre como asexuado. Esa es la duda que tengo, que quisiera que me respondieras desde tu punto de vista. Y por otro lado, una pregunta que te quisiera hacer un poco más a ti, es ¿qué es lo que dice Altaús Ray? ¿Qué está diciendo Altaús Ray cuando habla de una teología sin ropa interior? ¿Qué nos quiere decir? Serían esas un poco lo que te preguntaría. Sí, está bueno. Bueno, primero, la cuestión del pobre asexuado es justamente como esta idea de que el pobre no tiene deseos, ¿no? O el pobre no tiene posiciones. Incluso, por ejemplo, creo que en ese sentido las teólogas feministas son más claras, porque las teólogas feministas sí van a decir, el problema es que las teologías tradicionales y la teología de la liberación, que se supone que ya es más progresista, van a pensar a un pobre neutral, es decir, un pobre sin género y sin sexo. Pero cuando nosotros vamos a trabajar, en ese sentido creo que Ivonne Guevara es como la más clara, ¿no? Cuando vamos a trabajar a las favelas, ¿qué nos encontramos? Niñas embarazadas, abusadas, mujeres que ya no quieren tener más hijos, pero como la iglesia dice que está mal utilizar anticonceptivos, entonces siguen teniendo más hijos. Y en ese sentido, ella va a decir, acá no se está viendo a un pobre generalizado, ¿no? Es un poco, y eso si lo trasladamos a Marcela Altaús Ray, nos va a decir, es que estamos viendo un pobre sin sexualidad, sin deseos, y en caso de que sean explícitas sus prácticas sexuales, entonces queda en esta excomunión de la heterosexualidad que dice, ¿no? En ese tono irónico. Entonces, a eso se refiere, y por eso hace tanto énfasis en que los discursos teológicos son discursos sexuales, porque lo que están haciendo es una especie de suspensión de la sexualidad en el discurso teológico, o bueno, de algunas prácticas en el discurso teológico para normalizar la práctica heterosexual en el discurso teológico, ¿no? Que es la familia, el varón heterosexual. Entonces, hasta esta interpretación que les digo que está en disputa ahorita de Sodoma, ¿no? Porque es esa interpretación de Sodoma por supuesta homosexualidad o sodomía, hasta ahí está el nombre. En realidad es para esta normativización de lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser considerado dentro de la ley, dentro de la decencia, ¿no? Ahí sí aplica este término que ella usa mucho. En los términos de decencia tienes que ser heterosexual y tener una familia, y si eres sodomita, entonces estás fuera de la ley. Los teólogos de la disidencia sexual dirán, no, es que en realidad lo que se castigaba en Sodoma no era... Además, fíjense, ellos hacen un trabajo de estar rastreando traducciones, estar rastreando cuándo se cambió la palabra, estar rastreando un montón de cosas para justificar su existencia dentro de la fe, ¿no? Entonces dicen los teólogos de disidencias, es que en realidad ahí la interpretación es que
Sodoma y Gomorra fueron quemados no por sodomía, sino por la falta de hospitalidad que tenían con los extranjeros. Es lo primero que se menciona en ese pasaje, ¿no? La falta de hospitalidad. Entonces, por eso Dios los castiga. No es por las prácticas, sino es porque no atienden al prójimo. Entonces ahí empiezan a hacer toda una serie de interpretaciones de es que esto cuando hicieron esta traducción y para defender que no tenían que haber sido perseguidos, ¿no? Cuando ni siquiera tendrían que estar justificando su existencia, ¿no? Entonces a mí me parece eso como una cosa muy fuerte. Luego, la cuestión esta de que, exacto, es que no se trata de decir que Dios es hombre o mujer, perro, o que Dios es gay, o que Dios es bi, o que Dios es trans, ¿no? Ahí creo que es es un uso retórico de la homosexualidad para hacer énfasis sobre estas cuestiones, porque además podemos decir es que Dios no es gay, ni bi, ni mujer, ni hombre, porque Dios es todo y es eso que no alcanzamos a entender. O no, porque podemos decir, bueno, Dios no es esto, ni esto, ni esto. Pero entonces Dios es todo, entonces pues sí, Dios es hetero, es bi, es trans, ¿no? O sea, también aplica para la lógica contraria. Si es todo eso que no podemos entender y si esto nos está chocando tanto, a lo mejor Dios es trans, es bi, es hetero y es homo al mismo tiempo, porque no entendemos todo lo que Dios puede abarcar, ¿no? Ya en un sentido todavía ahí más extremo. Y pensaba también cuando te escuchaba hablar en estas interpretaciones que hacían las monjas beguinas en el medievo, que decían que el Espíritu Santo era femenino, ¿no? Entonces por ahí había una monja beguina que decía, es que Cristo ya vino y se encarnó en hombre, y yo soy la encarnación del Espíritu Santo y por eso soy mujer, y que la queman. Uy. O sea, de ese tamaño ha sido la lógica masculinista, heteropatriarcal, ¿no? Quemaban brujas y quemaban sodomitas, es decir, quemaban mujeres y quemaban homosexuales. Entonces, eso es lo que también ahí en realidad está implícito con Marcela Aldaus-Wright, ¿no? Son regímenes de organización social, ¿no? Porque validan o desvalidan prácticas, validan o desvalidan sujetos. Entonces, más bien por ahí va. ¿Y cuál era la otra? Ah, la de la teología sin ropa interior. La de la teología sin ropa interior es porque comienza diciendo, en los barrios de Buenos Aires llegan muchas cholitas, estas mujeres peruanas o bolivianas que traen el traje tradicional, que son muchas faldas, ¿no? Muchas polleras, hay muchas capas superpuestas, a vender en las calles limones. Entonces va ahí hablando del olor de los limones, pero estas mujeres no tienen a dónde ir al baño. Entonces tienen que hacer pipí en la calle, ¿no? Orinan en la calle. Entonces, ese es el inicio de este libro de Teología Indecente. Entonces, bueno, desde el punto de vista de los habitantes de la ciudad que ya pasaron por estos procesos de civilidad, que ya pasamos por todos estos procesos de civilidad, pues nos parece impuro, impulcro y hasta hay a quien le parezca desagradable, ¿no? Pero no se está viendo que ellas no tienen a dónde ir al baño. Entonces, ellas no traen ropa interior. Yo quiero hacer teología desde esa posición. Es decir, desde la posición de la indígena que está en un barrio urbano, siendo excluida por todas las condiciones que políticamente se han construido sobre ella, ¿no? De inicio, llamarle indígena o llamarle cholita, porque ahí ya hay un proceso de etnización, ¿no? Ya se le colocó la idea de lo que es ser mujer, de lo que es ser mujer decente. Es decir, ser mujer decente es traer calzones y ellas no traen, ¿no? Por las necesidades que tienen de movilidad, etcétera, pero no traen. El techo de ¿no? ¿Cómo? A lo del techo de la decencia, que muchas veces lo del techo de otras teologías se topa con el techo de la decencia.
Entonces, a eso se refiere cuando dice hacer teología sin ropa interior, ¿no? Es el punto de vista o esa posición de hacer interpretaciones teológicas desde el margen o desde el punto de vista de quienes han sido excluidos. Gracias, Ahí Gaby. está. No, ¿de qué? Pero no, más bien gracias a ella que nos hace tener así estas pláticas, ¿no? Muy bien. Mario, ¿qué pasó? Y, bueno, no sé, como que me hacía pensar esto de lo carnavalesco y el travestismo como un hecho en las liturgias, ¿no? O sea, como en todos los sacramentos, en realidad creo que se ejerce. O sea, como no sé, como un tiempo especial, pero también, o sea, que no es solamente, o sea, como una vestimenta, sino también una oportunidad de trasvestirse, ¿no? O sea, consideraría que muchos ministros, o sea, son en realidad, pues, de diversidad sexual, y ahí lo hacen como una manera de realización, ¿no? Pero curioso, o sea, porque no es explícito, ¿no? O sea, no lo dice. O sea, pensaba un poquito esto, que este régimen sexual es para los de abajo, ¿no? No para la burguesía o la casta jerárquica. Pero no sé, o sea, como que también desde la clase pasada pensaba que llegará el momento en el que lo puedan decir o que se salga un poco de la esquizofrenia y entonces también desde la institución se vuelva como una productora de teología queer, ¿no? O sea, justo lo has mencionado, ¿no? O sea, se ha frenado mucho desde los lugares oficiales, pero yo creo que llegará, ¿no? Y no sé, también se me hacía curioso esto, ¿no? Que muchas veces quienes tienen el discurso pro familia sea la iglesia, pero que de alguna manera sean disidentes sexuales porque oficialmente no tienen una familia, ¿no? O sea, también la castidad o el celibato podría entenderse, no sé si como solo una represión o también como una diversidad sexual. Eso. Sí, pues fíjate que hay sí hay grupos de asexuales, ¿no? Es decir, personas a las que no les interesa, no les llama la atención, ¿no? Que también están como ahí invisibilizados, ¿no? Como no le hacen daño a nadie, entonces, ahí ya están, y creo que podrían coincidir con personas célibes. Es que la cuestión acá, y también es lo que dice Marcela Altaurreit, ¿no? Es que se hace esa separación público-privado. Entonces, ¿cómo puedes hacer una teología si no estás tomando en cuenta tu integralidad como humano? ¿No? A lo mejor pudieron haber sido asexuales varias de las personas que se dedicaron a la teología y no lo sabemos, ¿no? Bueno, pues es que a mí no me importaba y desde ese punto de vista, pues los que sí lo hacen, lo que a mí no me gusta, está mal, ¿no? O sea, ¿cómo saber que no fue eso lo que les movió en su momento? Y fíjate, esto de la liturgia, ¿no? Como un punto festivo, sí, pero no deja de ser una ritualidad muy seria, ¿no? Entonces yo creo que también por eso como que trata de darle la vuelta a esta idea de la festividad, porque además creo que en ese sentido también es el control de la vestimenta, ¿no? O sea, creo que ya no pasa tanto, pero antes no podías ir con escote o con faldita a la iglesia, el caso de las mujeres, ¿no? Creo que con los hombres nunca ha sido tan normativo que no lleven short, pero se trata de ir como lo más acicalado o acicalada posible, ¿no? A los iglesias, porque no deja de ser un ritual muy serio, ¿no? En ese sentido. Y acá un poco lo que plantea Altaurreit es que se haga una apropiación popular de las figuras divinas, ¿no? Por eso pone de ejemplo a Santa Librada y a la difunta Correa, porque es una apropiación popular de lo divino, o incluso es erige lo popular a sus propias divinidades. El caso de la difunta Correa, que no está autorizada por la Iglesia Católica, pero es de devoción popular y le llevan ofrendas y le piden milagros y aseguran que es muy milagrosa y entonces hay que pedirle a la difunta Correa, ¿no?
Entonces está ahí un poco esta cuestión. ¿Cómo le haces para que ya no sean las élites eclesiales quienes tengan la última palabra sobre lo divino? Entonces, la respuesta que ella encuentra es pues que sea popular y que se carnavalee, ¿no? Que tenga esta mímesis festiva. Es decir, lo sacas de la ceremonia para hacerlo también parte de todos. Creo que por eso lo saca también. Es su forma de sacarlo de la institución y dotarle además de una alegría que no tiene dentro de la institución, ¿no? Justamente porque se han construido estas líneas de herejía o estas líneas de lo que se permite y no se permite, ¿no? Mira, acá ya Dani también está comentando que a lo mejor la diferencia, María, entre los presbíteros y los laicos fuera del closet es que unos están divinizados, autorizados y legitimados, lo que genera una inequidad y jerarquía, como nos ha dicho Paul Hendré. Ajá. Es que es eso, cómo se legitima, ¿no? Y ahí Altaus-Wright va con todo lo que no está legitimado por la institución, ¿no? Por eso se mete en donde se mete. Por eso habla de una teología sin ropa interior, ¿no? Que puede sonar muy escandaloso. Y ya cuando vemos quién es el sujeto desde el que está hablando sin ropa interior, ya tiene más sentido, ¿no? Porque es la crítica postcolonial, contra la homofobia, la transfobia, etcétera, que va haciendo a lo largo de su teología. Pues muchísimas gracias, Gaby. Pues ya terminamos. Más de nada. Y nos vemos la próxima semana para cerrar la cuarta sesión. Sí, ya en la siguiente ya veremos como eso que pasó después de Marcela Altaus-Wright, ¿no, Dani? Lo de los otros teólogos queer. Entonces, le mando igual la lectura a Mario mañana para que ahí le echen un ojo. ¿Ah?